Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Hoy venimos con una noticia que estoy seguro va a encender la chispa de la curiosidad en muchos de ustedes, especialmente si son fans de las series turcas y de sus carismáticos protagonistas. Prepárense porque vamos a desenterrar un capítulo del pasado de una actriz que ha conquistado corazones, y nada más y nada menos que por boca de su compañero de reparto y para muchos también de vida, Serkan Ayolu. Si han leído bien, el título lo dice todo. El pasado de Özge Gürel revelado por Serkan Ayolu. Esto promete ser jugoso, ¿verdad? Antes de sumergirnos de lleno en esta revelación, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es gratis y les asegura no perderse ninguna de nuestras historias. Dense una vuelta por el botón rojo y activen la campanita para estar siempre al día. Y ahora sí, vamos al grano. La pareja formada por Özge Gürel y Serkan Ayolu es una de las más queridas y seguidas en el mundo de las telenovelas turcas. Desde que se conocieron en el set de Kiraz Mevsimi, su química traspasó la pantalla y, con el tiempo, se convirtió en una relación sólida y admirada. Ambos actores han construido carreras brillantes y a menudo, sus vidas personales se entrelazan en las conversaciones de sus fans. Lo que hoy nos ocupa no es un chisme barato, sino una anécdota o una perspectiva compartida por Serkan que arroja luz sobre un aspecto quizás desconocido o menos comentado del pasado de Özge. La forma en que Serkan ha hablado sobre Özge en diversas ocasiones siempre ha sido con un profundo respeto y admiración. No es un hombre de escándalos, sino más bien de gestos y palabras sinceras. Por eso, cuando escuchamos que él ha revelado algo sobre el pasado de ella, automáticamente se nos viene a la mente que no será algo negativo o un secreto turbio, sino más bien algo que pinta un cuadro más completo de quién es Özge Gürel como persona, más allá de los personajes que interpreta. Hemos investigado un poco para entender a qué podría referirse esta revelación. A menudo, cuando hablamos del pasado de un artista, nos referimos a sus inicios en la actuación, a sus primeros trabajos, a alguna anécdota de su adolescencia que marque su personalidad, o incluso a relaciones sentimentales previas que hayan sido públicas o hayan tenido un impacto en su vida. Dada la discreción con la que tanto Özge como Serkan manejan su vida privada, es probable que la revelación se centre en algo que ilustre su crecimiento, su lucha por alcanzar sus sueños, o algún detalle que muestre la faceta más humana y cercana de Özge. Pensemos en el camino que han recorrido. Ambos empezaron desde abajo, persiguiendo sus pasiones. Özge, antes de ser la estrella que es hoy, tuvo que formarse, seguramente enfrentó rechazos y tuvo que trabajar duro para abrirse camino en una industria tan competitiva como la turca. Es posible que Serkan, al compartir algo sobre su pasado, esté resaltando precisamente esa perseverancia, esa dedicación que lo enamoró y que admira profundamente. Por ejemplo, podría referirse a cómo Özge se enfrentó a algún obstáculo inicial en su carrera. Quizás una audición fallida que la hizo dudar, o un momento en el que tuvo que tomar una decisión difícil para poder dedicarse a la actuación. Los actores, al igual que cualquier profesional, tienen historias de sacrificio y esfuerzo detrás de los focos y las alfombras rojas. Serkan, al ser su pareja y colega, ha sido testigo de primera mano de muchas de estas experiencias. Otra posibilidad es que la revelación tenga que ver con algún interés o hobby que Özge tuviera en su juventud y que quizás no sea muy conocido. A veces los artistas tienen facetas ocultas que los hacen aún más interesantes. Podría ser algo relacionado con el arte, la música, el deporte, o incluso alguna causa social que la haya motivado desde joven. Cuando una pareja comparte detalles íntimos sobre el otro, suele ser para enaltecer sus virtudes y compartir lo que los hace especiales. Imaginen que Serkan, en una entrevista, recuerda alguna anécdota de cuando se conocieron y cómo Özge le sorprendió con su humildad, con su forma de ver la vida, o con alguna habilidad que él desconocía. Estas pequeñas pinceladas son las que construyen la imagen completa de una persona, y cuando provienen de alguien tan cercano como Serkan, adquieren un valor especial. No debemos olvidar el impacto que Kiraz Mevsimi tuvo en sus carreras y en su relación. Fue el punto de partida de una conexión que trascendió lo profesional. Es muy probable que la revelación de Serkan se enmarque dentro de ese contexto, o que se refiera a cómo la forma de ser de Özge, incluso en aquellos inicios, ya mostraba las cualidades que la convertirían en la estrella que es hoy. A veces el pasado de un artista está marcado por la influencia de su familia o por alguna figura que los inspiró. Quizás Serkan compartió como la infancia de Özge o alguna experiencia familiar moldeó su carácter o su enfoque hacia la vida.
Estos detalles biográficos son fascinantes porque nos humanizan a las figuras públicas, nos muestran que detrás de la imagen pública hay personas con historias, sueños y luchas. Serkan Ayolu es conocido por ser un hombre reservado pero también muy expresivo en cuanto a sus sentimientos por Özge. Es probable que la revelación no sea una bomba sensacionalista, sino más bien un detalle tierno o inspirador que él quiso compartir para que sus seguidores comprendieran mejor a la mujer que ama y admira. Podría ser algo tan simple como recordar cómo Özge siempre tuvo una pasión innata por contar historias, o cómo desde muy joven demostraba una empatía especial hacia los demás. Pensemos en el tipo de entrevistas que suelen dar las parejas de actores. A menudo se les pregunta sobre sus inicios, sobre cómo se conocieron, o sobre qué admiran el uno del otro. Si Serkan ha revelado algo del pasado de Özge, es muy probable que sea en respuesta a alguna de estas preguntas, y que lo haya hecho con el afán de compartir una faceta de Özge que él considera importante. La industria del entretenimiento turco es muy dinámica, y las historias de éxito a menudo vienen acompañadas de sacrificios y resiliencia. La revelación podría ser precisamente un homenaje a esa fortaleza de Özge, a esa determinación que la ha llevado a donde está hoy. Serkan, al hablar de ello, no solo está compartiendo un dato del pasado, sino que está reafirmando su admiración por su compañera y pareja. Además, es importante considerar el público al que se dirigen. Los fans de Özge y Serkan buscan inspiración y conexión. Detalles sobre el pasado que muestren autenticidad, esfuerzo y superación son siempre bienvenidos. Una revelación de este tipo, lejos de ser malintencionada, seguramente busca engrandecer la figura de Özge, mostrando que su éxito no es fruto de la casualidad, sino de un camino construido con pasión y trabajo. En resumen, cuando Serkan Ayolu revela algo del pasado de Özge Gürel, estamos ante la oportunidad de conocer un poco más a fondo a la talentosa actriz. No esperen un escándalo, sino más bien una pincelada de su historia personal que enriquezca nuestra apreciación de ella. Podría ser algo relacionado con sus inicios en la actuación, su formación, alguna anécdota inspiradora de su juventud, o alguna cualidad que la define y que Serkan admira profundamente. Es una forma de honrar su recorrido y de compartir con el público la esencia de la mujer que conquista su corazón y el de millones de espectadores. Y así llegamos al final de este vídeo, explorando lo que Serkan Ayolu ha compartido sobre el pasado de Özge Gürel. Hemos visto cómo este tipo de revelaciones, lejos de ser chismes, nos permiten conocer mejor a las personas detrás de los personajes, apreciar su trayectoria y admirar su camino. Ya sea por su dedicación en sus inicios, por alguna anécdota inspiradora o por alguna cualidad personal que Serkan destaca, lo importante es que nos da una visión más completa y humana de Özge. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este recorrido. Espero que hayan encontrado este contenido intrigante e informativo. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les gustaría haber sabido del pasado de Özge Gürel? ¿Qué anécdotas suyas o de Serkan les parecen más inspiradoras? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.